Gracias por seguir en sintonía de Canal 67. La verdad que es un gusto poder compartir con profesionales de la salud y en este momento, pues en este segmento nos acompaña el doctor Dagoberto Cruz. Bienvenido, doctor. Ok, mucho gusto, señor diputado. Un honor para mí estar acá, al pueblo salvadoreño también, ¿verdad? Porque es importante que las personas conozcan acerca de la medicina, ¿verdad? Para que ellos sepan consultar a tiempo y poder evitar complicaciones, ¿verdad? Que a la larga, pues cuando el paciente se complica, las secuelas es bien importante, ya que no solo sufre el paciente, también sufren los familiares, ¿verdad? Sí. Y eso es algo que pues agradecemos, ¿verdad? Y trae bien que nos dediquemos a que el pueblo conozca sobre este tipo de temas. Sí, y bueno, son temas bastante comunes, lo decíamos con su compañero Julio Hernández, ¿verdad? El Correcto. doctor Julio Hernández. Un tema de dolor abdominal que muchos lo pudieran ver de una manera común. Sin embargo, pues estamos conociendo que es algo que puede ser, que puede traer consigo problemas muy complicados. Pero cuando hablamos de los dolores abdominales, pues el paciente llega y ustedes tienen ya un protocolo de cómo recibir y cómo atender, cómo diagnosticar. ¿Cómo es ese protocolo, doctor, para cuando ya el paciente llega convencido que tiene que visitar a un médico? Correcto. Sí, claro. Pues bueno, dentro de nuestra formación el médico tiene esa experiencia, ¿verdad? En que uno desde el momento en que el paciente llega a nuestro consultorio, pues uno inicia observando las características, la fascia, así le llamamos nosotros, ¿verdad? O la manera de cómo él llega a nuestro consultorio, si llega caminando de pie, ¿verdad? Si llega en silla de ruedas o si en su cara se le observa un aspecto que en términos médicos nosotros conocemos también un aspecto tóxico, sí, ¿verdad? Que es un paciente que dentro de sus gestos presenta una fascia de dolor, ¿verdad? Mucho dolor. De mucho dolor. Entonces, desde ese momento, pues iniciamos nosotros la evaluación del paciente sin que él nos haya comentado, sí, acerca de su padecer, ¿verdad? En el transcurso de la evaluación, pues iniciamos hablando con el paciente, su tono de voz es bien importante. Igual, ¿verdad? Es importante indagar la causa de consulta por la que llega hasta donde nosotros, ¿verdad? El paciente pues tiene a bien a comentarnos su consulta ¿verdad? Si en este caso que hablamos de dolor abdominal, el dolor pues en dónde exactamente siente el dolor, ¿verdad? Es importante porque muchas veces eso nos ayuda a nosotros a determinar un diagnóstico o hacernos la idea hacia dónde está dirigido el dolor, la causa, ¿verdad? Muchos pacientes nos refieren que tienen dolor en la boca del estómago, muchos pacientes refieren que el dolor es en el lado pélvico, anteriormente estuvieron hablando en el caso de las mujeres con, sí, los cólicos. Entonces usualmente esos datos son bien importantes para que nosotros iniciemos a idear un posible diagnóstico, ¿verdad? Sí, sobre la causa del dolor que presenta el paciente. Sí, bueno, definitivamente ustedes como médicos cuando reciben un paciente, lo primero es pues ver los síntomas Correcto. Bueno, a simple vista ustedes detectan alguna cantidad de síntomas, pero también el paciente debe de ser así muy sincero, de decir todito lo que pueda sentir, eso les ayuda más a ustedes. Realmente es importante que el paciente nos oriente cuánto tiempo tiene de tener el dolor, ¿verdad? Lo que estuvieron mencionando anteriormente, el cólico abdominal explicaban pues que es un dolor de inicio súbito y en un periodo de corto tiempo, pero también es importante saber que también hay dolores abdominales que son son crónicos, sí, entonces todo eso es importante para tener una idea de dónde viene el problema. Un cólico abdominal mencionaban anteriormente que podría ser por un cálculo en la vesícula, un cálculo en las vías urinarias, en el riñón,
Pero cuando hablamos de un dolor de un tiempo mucho más largo, crónico, sí, ¿verdad? Podemos, las causas del el origen de este dolor pueden ser otras causas, un tumor, ¿verdad? Sí. Pudieran ser que ciertas cosas como por ejemplo lo más frecuente, la gastritis, los pacientes llevan a consultar por un dolor que no es de inicio súbito, sino que tienen meses, inclusive años de estar padeciendo este tipo de dolor. Sí, bueno, también podríamos decir de que ahí podrían ser los dos extremos. También se habla de una mala digestión que podría ocasionar un dolor. Esa es una cuestión momentánea, ¿verdad? Que correcto. No sé si yo creo que la mayoría de personas cuando siente algo espera a ver si no le continúan los dolores, pero no, ni van al médico. Yo creo que eso es importante también, que ustedes puedan dar un consejo al respecto. Sí, claro. En la mayoría de la población, pues, y creo que hasta nosotros como médicos lo hemos hecho, ¿verdad? Sí. Creo que el peor paciente a veces es otro médico, ¿verdad? Pero sí es importante que las personas sepan que es mucho más importante consultar al inicio de los síntomas y no esperar una evolución más larga, puesto que muchas veces las complicaciones son más difíciles de mejorar si se ha esperado mucho más tiempo. Nosotros siempre traemos a la consulta ejemplos de pacientes que si se tratan a tiempo, el pronóstico, la evolución del paciente es mucho más rápida, mucho menos costoso, ¿verdad? Que cuando esperamos a que un paciente esté complicado, porque muchas veces una complicación de un dolor abdominal que se volvió quirúrgico y que no se trató a tiempo, implica uso de medicamentos más costosos. El tiempo hospitalario también es importante porque hay pacientes que necesitan estar días, semanas ingresadas en un hospital. Sí. Bueno, buscando un poco información para la entrevista que teníamos este día, doctor, usted es un médico cirujano, tienen que conocer perfectamente, ¿verdad? Pero la población es bueno también, las preguntas, hacerlas sencillas para que correcto, la población las conozca. Hay dolores abdominales al lado derecho, al lado izquierdo, en la parte correcto, baja, en la parte de arriba. ¿Qué se puede decir de eso como para que tengamos más o menos la idea y pues ponerle la atención necesaria que se debe de tener? Correcto. Bueno, dentro del dolor abdominal, los cuadros más frecuentes, mencionamos a la cabeza un cuadro de apendicitis aguda, un cuadro de cálculos en la vesícula, cálculos en los riñones, que tienen ciertas áreas anatómicas que si el paciente los percibe, pues puede tener una idea de a qué se está teniendo, ¿verdad? Un ejemplo, el cuadro de dolor abdominal por apendicitis aguda, nosotros inicialmente, el paciente refiere que el dolor inicia en la boca del estómago, sí, pero que en el transcurso del día el dolor se vuelve más intenso y se viene localizando en una área en que nosotros le llamamos en flanco derecho o fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Usualmente el paciente refiere que por la mañana tenía el dolor en la boca del estómago, pero que ahora la tiene en esta parte ya de en la acá. tarde. Correcto, entonces para el médico pues eso es bien importante porque nos ayuda a definir un diagnóstico, ¿verdad? Otro ejemplo, el famoso cálculos en la vesícula, es un cuadro de dolor que inicialmente súbito, que se siente debajo, lo menciona el paciente, debajo de las costillas, y literalmente porque es una ubicación anatómica en donde está, ¿verdad?, la vesícula biliar. Cuando hay cálculos en los riñones, usualmente el paciente lo refiere en la zona de atrás, ¿verdad? En la espalda, ¿verdad? Correcto. Entonces, eso es bien importante porque nos ayuda, a tener una idea de qué puede tener el paciente y poder no solo tener la sospecha, sino también indicar exámenes que nos ayuden a confirmar el diagnóstico. Bueno, estamos viendo que en la parte derecha es más que todo son las complicaciones. En la parte izquierda, doctor, ¿hay algo que pueda complicar un dolor? Sí, lo que pasa es que usualmente del lado derecho hay estructuras pues que se pueden inflamar y provocar un cuadro de dolor, ¿verdad? Sí.
Del lado derecho pues tenemos, ¿verdad?, el hígado, la vesícula biliar, sí, el apéndice, que son regiones que frecuentemente se inflaman y provocan dolor. El colon, ¿verdad? Usualmente el colon es la parte, la transición en donde se une el intestino delgado con el derecho, con el intestino grueso. Sí. Y muchas veces en esa porción es donde se producen muchas series de anormalidades, ¿verdad? Tumores, el cuadro de apendicitis aguda inclusive, ¿verdad?, forma parte de esas estructuras. Sí. Bueno, hay dolores que van acompañados con otros síntomas. Correcto. El tema de sensación de vómito, ¿qué señal de qué podría ser una situación de esa? Cuando el dolor abdominal se presenta, hay muchos síntomas, como sí, usted lo menciona, relacionados, que simplemente son una alarma que el cuerpo produce para que el paciente consulte a la mayor brevedad. Lo que usted menciona, la fiebre, el vómito va relacionado por el simple hecho de que en el abdomen nosotros poseemos una red nerviosa, ¿verdad?, sí, que nos envían estímulos al cerebro para que éste dé la alarma y podamos consultar. Cuando hay una inflamación en alguna estructura del abdomen, las fibras nerviosas se estimulan y dentro de ellas mandan la señal al cerebro para que de alguna manera podamos consultar. El vómito simplemente se da por la irritación que produce el peritoneo, que es una capa que tenemos en el abdomen que está inervada. Entonces, cuando hay una inflamación en alguna estructura del abdomen, se activa la señal y esto hace que se produzcan los vómitos como producto del aumento del peristaltismo. Eso hace que nosotros vomitemos, correcto. Inclusive, dependiendo de qué tan complejo es el problema, los vómitos pueden ser 1 o 2 vómitos, pero en otros casos se pueden producir vómitos en cantidades innumerables que pueden conllevar a la deshidratación del paciente en cuestión de horas, ¿verdad? Sí. También entiendo que hay otros problemas que también no va acompañado el vómito, o tal vez sí, pero también hay problemas de diarrea, ¿y eso qué indica? Correcto. Bueno, ¿es lo mismo? Podríamos mencionar que es lo mismo, inclusive, ¿verdad? Porque hay aumento del peristaltismo, ¿verdad? Y muchas veces, bueno, en el caso de la diarrea, pues podemos tener una idea no solo en los abdomen agudos, cuando son médicos, sino que también cuando el abdomen agudo se convierte en quirúrgico, ¿verdad? Porque hay nosotros le llamamos, hay una formación de hilio, o cuando el intestino, por la irritación que se está produciendo, por la infección que hay, se paraliza, y muchas veces las partes más distales, que en este caso es el colon del lado derecho, y como mecanismo de defensa inicia un peristaltismo más intenso, y eso hace que se produzca un cuadro de diarrea, ¿verdad? Ok. Bueno, interesante, yo creo que hay muchas cosas, muchas preguntas, y pues invitamos a nuestros televidentes también que hagan sus preguntas. Al final del programa, con el mayor de los gustos, les vamos a responder. Estamos transmitiendo vía Facebook Live para que pues ellos hagan sus preguntas, y les pediríamos a ustedes como invitados también que al final del programa se tomen un par de minutitos ahí para responderles. Correcto. Y que ellos puedan expresar sus dudas y ustedes puedan apoyarles en el tema de la respuesta. Estamos conversando con el doctor Dagoberto Cruz, él es cirujano general, y pues el tema de este día es el dolor abdominal. El doctor Dagoberto Cruz es originario de Villa El Carmen, Villa El Carmen, Villa El Carmen, departamento de La Paz. De Cuscatlán. Perdón, Cuscatlán. Así que, bueno, ya creo que ahí lo ubican bien, ¿verdad? Ya vimos que tiene barra ahí en el municipio. Así que, doctor, le deseamos muchos éxitos en las labores que usted se dedica, y agradecerle también por haber venido al programa. Así que ya vamos prácticamente finalizando este segundo segmento. Correcto. ¿Algún consejo que usted le quiera dar a nuestros televidentes? Bueno, para nosotros es un honor poder estar acá conversando con ustedes, ¿verdad? Para la población en general. Y el consejo que como médicos podemos brindarle, pues es que tengan la confianza de que cuando ustedes van a su médico,
de poder expresar todos los síntomas, el dolor, el tiempo de evolución que tienen, porque de esa manera pues vamos a poder tener nosotros como médicos un mejor diagnóstico y poder brindarles un mejor tratamiento adecuado y un tratamiento oportuno para evitar así complicaciones. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos el espacio, el tiempo que ha dedicado para poder darnos estos consejos, dar a conocer cuáles son los síntomas, el tratamiento, protocolos, tantas cosas que ustedes tienen que ver. Así que le deseamos, como le decía, éxitos en sus labores y nos esperamos en un próximo programa poder conversar otros temas también de interés. Okay, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya regresamos, volvemos en breves minutos, no nos cambien.